La mesa de hoy es de politólogos, o mejor dicho, es 50 y 50. De politólogos y de sociólogos. ¿Quiénes son los sociólogos? Mariana Pomies y Eduardo Botinelli, directores respectivamente de las consultoras Cifra y Factum. ¿Quiénes son los politólogos? Daniel Buquet y Romeo Pérez. Hablábamos recién del gobierno. Les propongo que cambiemos ahora el ángulo. ¿Cómo se planta la oposición al comienzo del segundo año de esta tercera administración del Frente Amplio? El año pasado, blancos, colorados e independientes se anotaron un éxito con la comisión investigadora sobre ANCAP, que colocó al oficialismo a la defensiva e incluso generó divisiones adentro del Frente Amplio. A partir de aquella experiencia, algunos líderes como Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry entienden que es necesario fortalecer la coordinación para ser más eficientes en el control del Poder Ejecutivo, pero además adelantar acuerdos en una serie de asuntos clave a efectos de llegar en mejores condiciones que en el pasado a las elecciones, a las próximas elecciones nacionales. ¿Cómo están viendo estos esfuerzos? ¿Cómo están viendo a la oposición? Mariana. Bueno, primero hay dos oposiciones, la interna y la externa. Vamos a hablar de la externa, que es lo que tú mencionabas. Yo creo que en la oposición lo que se está dando es una lucha por el liderazgo, ¿sí? ¿Quién es el líder de esa oposición y quién genera las alianzas? Porque el que genera las alianzas, es como uno mira el gobierno español, ¿no? El que genera las alianzas es el que es percibido como el líder. Y me parece que hay un actor nuevo que está jugando, que es Novik, que los descoloca y por momentos se les acerca a unos y por momentos se les acerca a otros y no tienen muy claro qué rol juega. Me parece que... Recordemos, Novik procuró convertir el Partido de la Concertación, creado para competir por la Intendencia de Montevideo, en un proyecto nacional. E incluso, bueno, colocándose a él mismo como uno de los posibles candidatos presidenciales de ese lema ya en otra dimensión. Se lo frenaron, ¿no? Blancos y colorados se lo trancaron. Sí. Y ahora está la duda, ¿qué va a hacer Novik? ¿Va a incorporarse, por ejemplo, al Partido Colorado o va a tener su propio proyecto político, su propio partido, ¿no? Sí, se lo trancaron, pero él no recibió el trancazo a nivel personal. Él sigue, entró por la Intendencia y bueno, y generó acuerdos con la Intendencia que le permitieron de alguna manera estar arriba de la mesa, que es lo que él necesita para perfilarse. Dentro de los líderes tradicionales, bueno, sigue la problemática típica del Partido Nacional entre los dos líderes que están permanentemente viendo quién logra quedar mejor parado y eso es a veces 15 días uno, 15 días otro, o sea, han tenido aciertos los dos y han tenido también errores. Y por lo llamativo, creo, es que Pedro Bordaberry ha logrado de una muy mala situación y de haber quedado muy mal parado, mejorar su perfil, llevando adelante desde, creo que con humildad, porque sabía de dónde venía y no pretendía grandes cosas, una buena oposición. No quiere decir que haya sido exitosa, pero para lo que él tenía logró, y ANCAP lo ayudó, hizo bien los deberes. Más allá de que después los votantes podrán decidir, creo que hizo bien los deberes y ayudó a que el tema, que creo que es un tema muy importante, que no terminó y que el Frente va a tratar de meter abajo de la mesa y que siga por los carriles, no de taparlo, pero que siga por otros carriles que no sean tan públicos, y me parece que ahí la oposición, si sigue jugando bien, va a tratar de que eso no sea así y que se lleve alguna cosa más. El punto acá, que creo que Mariana lo decía claramente, es que la oposición no es un grupo político. Son muchos grupos políticos que compiten grupos y líderes que compiten entre sí. Entonces, bueno, la coordinación... Yo puse el foco en Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente. Mariana agrega, también está la oposición interna en el Frente Amplio, y todavía faltaría sumar a la oposición de extrema izquierda, Asamblea Popular. Existe Asamblea Popular y también juega. Sí, claro. Ahí ya no es factible pensar en coordinación, sería, creo que ha habido, pero bueno, sería alguna coincidencia puntual en todo caso, pero pensando más del Partido Independiente, Partido Colorado, Partido Nacional, yo qué sé, no sé si Novik, si la Concertación va a ser finalmente un nuevo partido o no.
el problema es que los incentivos para coordinar se mezclan con los incentivos, digamos, para traicionar, como decimos en teoría de juegos, o garronear, o sacar ventaja, digamos, porque justamente el punto es que la oposición no es un partido, son varios partidos, pero además dentro de cada partido hay distintos grupos, y todo el sistema los lleva a competir. Entonces, allí el punto es cómo alguno de esos líderes, yo creo que Bordaberry es uno de los más lúcidos para detectar cuestiones que rinden, ¿no? Yo creo que en el periodo pasado sacó el tema de la baja de la edad de imputabilidad y todo el mundo fue a comer de la mano de Bordaberry. Inventó un asunto que le rindió. Es cierto que al final no le fue tan bien en las elecciones, pero quiero decir, por lo menos en la agenda pública, estuvo en el candelero. Yo no sé si ANCAP es un tema que va a rendir 5 años, o en los próximos 4 años. La verdad no me parece, pero bueno, hay que ver qué sale de allí, yo qué sé, depende de lo que salga. Pero el punto es ese. Bordaberry, Larrañaga, la calle Pou, Pablo Mieres, en fin, por nombrar a los... Verónica Alonso. Bueno, y muchos otros. Verónica Alonso sale con un discurso diferente, ¿no? Pero sale. Dice, está bien que juguemos a la oposición, que controlemos, que denunciemos, que promovamos investigaciones, pero al mismo tiempo hay que tender puentes con el gobierno y hay que tratar de sacar algunos acuerdos que sean políticas de Estado, ¿no? Eso es lo que la gente quiere escuchar. No sé si después lo hace, pero está siendo muy inteligente en eso. Sí, yo creo que hay que hablar de actores consolidados. La oposición y una eventual coordinación o actuación concertada de la oposición es una idea por ahora muy vaga que no ha progresado y con la cual yo no veo seriamente comprometido a ningún líder. Novik está tratando de llevar a la dimensión nacional el Partido de la Concertación, pero por otro lado yo creo que el Partido de la Concertación está ya desafiliado de sus padrinos. Me parece que ya no hay defensores de la experiencia, porque salió muy mal, por la sencilla razón de que salió muy mal, en el Partido Nacional, y creo que tampoco los hay de envergadura en el Partido Colorado. Anoche, por otro lado, terminó consagrándose la fractura del Partido de la Concertación en lo departamental de Montevideo mismo, ¿no? Claro. Porque en la Junta Departamental, la bancada, entre comillas, del Partido de la Concertación votó dividida esto del Fondo Capital. Y los 7 ediles de Novik hicieron posible el Fondo Capital reducido, pero en definitiva le dieron aire a Daniel Martínez, ¿no? Exactamente. Creo que fue una hábil jugada y tácticamente, no estratégicamente, tácticamente exitosa de Novik. Ahora, creo que por otro lado está prefigurando el entendimiento de Novik con el Partido Colorado, que me parece que es la derivación natural del buen resultado electoral que tuvo en su primera aparición y como recientemente ha aparecido Novik en las elecciones departamentales de últimas. Ahora bien, prefiero, me parece, hablar de Partido Nacional, Partido Colorado, de Partido Independiente, de actores consolidados, porque creo que la unificación en algún grado de la oposición no está en los planes de liderazgos importantes, y tampoco creo que hay una expectativa, una demanda popular o cívica de la ciudadanía al respecto. En cuanto a la actuación entonces de estos núcleos que sí tienen perfil y capacidad operativa, me parece que el año comienza con buenas perspectivas, auspiciosamente para los partidos de oposición. Han progresado muchísimo, yo creo, con la constitución de la investigadora de ANCAP y con lo que ya ha revelado y ya ha provocado a esta altura la investigadora de ANCAP. Y falta nada menos que la fase de los informes finales.
que es la fase más importante de una investigadora. Eventualmente, bueno, después puede haber pasajes a la justicia, pero es otro tema y es muy difícil avisorar hoy hasta dónde pueden producirse novedades en esa línea. Pero yo creo que ya es muy importante lo que la oposición ha cosechado. En la investigadora creo que han actuado bien los tres actores consolidados. El Partido Nacional, que fue el denunciante, fue el que formuló el capítulo de cargos, Bordaberry, principalmente por el Partido Colorado, y Pablo Mieres por el Partido Independiente. Ahora, creo que hay que ver otros aspectos, como por ejemplo vinculados a esto, ¿no? A la ganancia que puede haber obtenido la oposición con la labor de la Comisión Investigadora de ANCAP. Otros aspectos como por ejemplo el desempeño del director nacionalista, del economista Labat en ANCAP, que me parece que es una pauta, está siguiendo una pauta distinta a otras intervenciones de la oposición en directorios autónomos, y creo que ha obtenido ya algunos resultados importantes. Bien, nada, o sea, creo que coincidimos en que la oposición como tal no existe como un bloque todavía, y en realidad justamente esas líneas que desde el Partido de la Concertación inicialmente hacia Montevideo, sobre el proyecto que presentó Larrañaga sobre fines del año pasado, buscando acuerdos, creo que es un camino que no lo vamos a ver en este año. O sea, es un camino bastante más largo y que está todo el tiempo, un poco lo que hablaba Daniel, entre necesitamos un objetivo común, pero al mismo tiempo el objetivo común tiene que ser comandado por alguien, y ahí es donde entran las rispideces, e incluso el gran éxito de la oposición en este tiempo, la investigadora ANCAP, en la discusión de la investigadora ANCAP, hubo acusaciones muy fuertes de Bordaberry hacia los exdirectores blancos en ANCAP y hacia figuras connotadas del Partido Nacional por vínculos con ANCAP. Entonces, si en el mayor éxito o donde la oposición se articuló fuerte para llevar adelante una comisión investigadora, ya surgieron fuertes cuestionamientos internos, eso, digamos, tiene su correlato en cualquier otro ámbito que se quiera llevar adelante. Y sin duda el tema de Novik es un problema para los partidos tradicionales en este armado de un bloque opositor, porque una cosa es un acuerdo blancos-colorados que ya están acostumbrados, digamos, con el paso de los años, o se van acostumbrando a articular desde un gobierno de coalición con Sanguinetti y Volonté, a balotage, que se han articulado algunas políticas, a un actor que está buscando un perfilismo y que no se afilia por el momento a ninguno de los partidos y que está jugando a la sorpresa, ¿no? Porque ha dejado, desde el propio resultado electoral, pero desde la estrategia que ha trazado, ha dejado fuera de juego a varias de las cuestiones que se han llevado adelante. Yo creo que no vamos a ver un proceso de unificación de la oposición, porque además yo creo que hay que tomar en cuenta dos factores, ¿no? Un factor es estructural. La polarización en Uruguay entre gobierno y oposición no es la de Venezuela, ni siquiera es la de Argentina, donde, bueno, sí, en Venezuela digamos, el rechazo los partidarios del gobierno son muy partidarios, pero los que no son partidarios del gobierno, todos lo rechazan. En Argentina pasaba algo similar. Pero además hay una cuestión institucional que es simple, pero a veces es difícil de entender. Y es que el sistema electoral uruguayo no está diseñado para que la oposición se junte. No es necesario que la oposición se junte, básicamente por el sistema de doble vuelta presidencial y algunos complementos. Bueno, eso es lo que destacan hoy dirigentes como Larrañaga, por ejemplo. No hay por qué armar un frente amplio de oposición ahora. No. Votamos separados en las elecciones en la primera vuelta, cuando se designa el Parlamento, y después nos juntamos en todo caso para la segunda. Pero la ventaja, dice Larrañaga, que podemos ir construyendo es que lleguemos a esa instancia
ya con mayor aproximación, que no salgamos a tejer los acuerdos entre la primera y la segunda vuelta, que nos mostremos antes más afines, más cercanos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una pura especulación, que en todo caso la coordinación es espontánea, porque yo creo que funciona por ese lado. O sea, los dirigentes naturalmente quieren protagonismo. Los dirigentes entonces eligen asuntos y dicen, voy a plantear esto. Si ese asunto rinde, los otros dirigentes van a coordinar en esa dirección, van a decir, mirá, este invocó, esto es lo que la gente quiere, esto es lo que a la gente le interesa. Yo qué sé, no, es obvio, si se están pegando y si se están matando 5 años, después es difícil que digan, bueno, ahora cuando ganemos la segunda vuelta vamos a gobernar juntos. Pero en realidad tampoco es así, la oposición uruguaya no se están matando entre ellos, ¿no? Cada tanto se tiran un palo porque precisamente están compitiendo. Y además disputan los mismos votos, no tiene sentido hacer una coordinación cuando en realidad, más allá de los núcleos duros de cada partido, hay un grupo de votantes que va a tener que elegir entre uno y otro porque alguna diferencia tienen. Pero, Sí, va a haber cambios, yo creo, algo me parece que ya está surgiendo. Por ahora son más bien encuestas de juicios sobre gestión de gobierno o popularidad del presidente. Creo que el electorado va a ser menos rígido en las fases que vienen. Y no van a disputar entonces en los mismos términos en que se disputó hasta las últimas elecciones generales. Yo creo que no hay que pensar que el futuro de la oposición depende de que se forme un bloque, en absoluto, y creo que no hay estrategias en aplicación de ningún sector importante o liderazgo importante en ese sentido. Me parece que los protagonistas van a ser los partidos que conocemos. Dentro del régimen electoral, sí, que abre algunas posibilidades y no precisamente para la formación de grandes bloques previos a la primera vuelta. No, por las dudas, claro que en realidad yo no estaba hablando de que se formara un partido o una coalición, sino más que nada como grandes acuerdos, un poco en la línea que se estaba planteando desde Larrañaga, de ese gran acuerdo, un marco opositor. Sí, un acuerdo o un conjunto de acuerdos sí, previos, lejanos incluso a la elección nacional, que le dieran más credibilidad a un eventual contendor proveniente de la oposición enfrentado a un candidato del oficialismo en la segunda vuelta, ¿no? Sí. Claramente, por el momento no hay grandes entusiasmos con la idea, ¿no?